Bueno, yo tengo que confesarles que estoy un poco nervioso, como de costumbre. Y estoy nervioso porque estamos concluyendo una serie que ha sido para mí, y deseo que para nosotros sea de riqueza, de formación, de entender al Señor. Y hoy concluimos esta serie de evidencias de la verdad. Hoy concluimos todo lo que hemos venido aprendiendo. Hoy concluimos lo que hemos venido reflexionando. Hoy concluimos lo que realmente hemos venido afianzando en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y doy gracias al Señor por cada predicación que se ha dado a través de este púlpito, porque ha sido la palabra del Señor la que ha sido predicada. Y creo que no vuelve vacía. Y así es como he titulado la predicación de este mensaje. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Y le pido que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31 del Evangelio según San Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que aquí, en el Evangelio de Juan, tú has dejado registrado. Gracias porque son palabras que animan nuestro corazón, que en medio de las circunstancias que vivimos, traen consuelo y esperanza, traen aliento y ánimo. Gracias porque es tu palabra la que en nosotros produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque es tu palabra la que nos insta y despierta la fe en nosotros. Gracias porque es tu palabra la que alumbra nuestro entendimiento, para que suceda lo que dice allí en Jeremías 9, 23 y 24. No alabarse por la sabiduría, no alabarse en las riquezas o en el poder, sino alabarnos en entenderte y conocerte, que tú eres el Señor, que haces misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso te agrada. Gracias, porque es tu palabra totalmente confiable para nosotros hoy. Señor, añade fruto, añade gracia al fruto de la predicación de tu palabra en este día, en esta semana, en este mes, en este año, en los años que han de venir. Añade tu gracia al fruto de tu palabra. Y que toda la gloria y la honra sean para ti. Nos escondemos en el hueco de tu mano, Señor, para que tú examines nuestra mente y que tú seas quien juzgue nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien, a manera de introducción quisiera
leer la parte de una carta, que es un grupo de cartas, las cartas memorables de Salamandra. Es un libro del autor que se apellida Ussher. Y estos descubrimientos arqueológicos, porque él es un arqueólogo, trae para nosotros también un sabor bueno. Él ha recopilado muchas cartas hasta llegar al siglo XX. Y quisiera que leyéramos una parte de esta carta, porque estas cartas han sido reconocidas, más de 100 cartas recopiladas, han sido reconocidas por su veracidad, por su autenticidad. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la carta del sobrino de Adolfo Hitler, aquel que huyó de Alemania nazi en 1939 y que hace una solicitud el presidente de aquel momento en Estados Unidos. Vale entender y vale la pena comprender que este hombre, Patrick, hizo la solicitud primero al ejército estadounidense para enlistarse para la guerra. Y lo que sucedió aquí fue bien interesante, porque por su apellido, Hitler, no le permitieron estar en medio de las filas. Pero él decide escribir una carta al presidente Roosevelt. Y escucharemos una parte de esta carta. Entonces, presten mucha atención. Estimado señor presidente, soy el sobrino y único descendiente del desacreditado canciller y líder de Alemania que tan despóticamente pretende hoy esclavizar a los pueblos libres y cristianos del mundo entero. Pronto todos mis familiares y amigos marcharán en defensa de la libertad y la decencia bajo la bandera de las barras y estrellas. Por este motivo, señor presidente, le presento respetuosamente esta petición para preguntar si me sería permitido sumarme a ellos en su lucha contra la tiranía y la opresión. Cuando escapé del Reich en 1939, me convertí en súbdito británico. Vine a Estados Unidos con mi madre irlandesa, principalmente para reunirme aquí con mis familiares. Los británicos son isleños y, pese a su amabilidad y buena educación, tengo la impresión errónea o acertada de que a la larga no se mostrarían demasiado cordiales o comprensivos con un individuo que llevara mi apellido. En cuanto a mi integridad, señor presidente, solo puedo decir que es una cuestión probada. Prófugo de la Gestapo, advertí a Francia a través de la prensa de que Hitler tenía previsto invadirla ese mismo año. De igual modo, puse sobre aviso al pueblo británico por los mismos medios de que la llamada solución de Múnich era un mito que traería terribles consecuencias. A mi llegada a Estados Unidos, informé de inmediato a la prensa de que Hitler soltaría su Frankenstein contra la civilización ese año. Aunque nadie prestó la menor atención a lo que decía, lo que más me gustaría sería participar en combate lo antes posible. Los saluda respetuosamente Patrick Hitler. Patrick Hitler. Un hombre que creyó que esta carta llegaría a manos del presidente. Un hombre que sin duda alguna escogió palabras para comunicar su deseo y su propósito al presidente. Un hombre que quizás omitió información. Un hombre que quizás tomó la decisión de no decir algunas cosas o decir otras porque contribuían al propósito que tenía. Ser enlistado para ir a la guerra. Roosevelt tuvo que tomar una decisión. Creer o no creer a las palabras de Patrick. Al final, la historia cuenta que Patrick fue incorporado a las filas del ejército de Estados Unidos para ir a la guerra. De la misma manera, Juan ha decidido escoger sus palabras. Ha decidido escoger aquellas cosas que son evidencias de la verdad.
De la misma forma, aquí Juan está dejando a la vista nuestra que no todo lo que él escribió, que no todo lo que él puso allí es absoluto de Cristo Jesús. Él no pretendía decir, aquí yo atrapé todo y no hay nada más que se pueda escribir. Versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Y como primer punto, quisiera basarme en lo que no está escrito. Aquellas cosas que Juan nos está diciendo y nos deja claro que no son sus pretensiones. Juan no está pretendiendo gastar toda la evidencia o abarcar toda la evidencia. Más bien, movido por el Espíritu Santo, Juan ha seleccionado, Juan ha escogido unas señales que contribuirán al propósito que tiene. Pero lo que ha escrito Juan no fue lo único que Jesús dijo o hizo. Y allí el versículo 30 nos está dejando claro. No pretendo decir que lo que yo escribí sea lo único que se pueda decir acerca de Jesús. Hay otras señales que los discípulos como testigos vieron, pero que no están aquí condensadas. Además de esto, Juan no pretendió abarcar todas las señales de lo que Jesús hizo. Hay mucho más que faltaba por escribir. En medio de todo lo que hay para contar acerca de Jesús, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, selecciona material para ponerlo en su escrito y así alcanzar el propósito particular que persigue, que ustedes lo podrán ver en el versículo 31, concluyendo: que tengamos larga vida. Es necesario reconocer que lo que no está escrito, que lo que aquí no se alcanzó a escribir, no es por falta de interés. Juan no estaba desinteresado en lo que había sucedido con Jesús. Más bien Juan logra comprender que en el Evangelio, para que todos podamos tener vida en su nombre, va a escoger ciertas pruebas a las que quiere aludir para que tú y yo podamos comprender quién es Jesús que caminó allí en el primer siglo. Pero también está diciendo, vean, si yo me tomo la tarea o me pongo en la tarea de escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no hay biblioteca que pueda contener los libros de lo que Jesús dijo e hizo. No hay ningún mundo donde se puedan almacenar todos los hechos y dichos de Jesús. Y como sé que me están viendo con grandes ojos de duda, vaya por favor a Juan capítulo 21, versículo 25. Juan capítulo 21, versículo 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Perdón, versículo 24 leí. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, versículo 25, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. No es que yo pienso que podría ser así. Juan lo piensa porque estuvo al lado de Jesús, viendo y compartiendo con Jesús, caminando al lado del maestro. Quizás durmiendo al lado del maestro. Pero es aquí que Juan está diciendo, no es posible que podamos tener todo escrito. Lo interesante es que algunos han tomado esta referencia de Juan 30
de que no todo está escrito, para darle rienda suelta a sus supersticiones, a sus conjeturas y también a sus agüeros. No sé de dónde sacamos que comerse 12 uvitas a las 12 de la noche pidiendo 12 deseos es algo que al Señor le agrada. Porque se hace inmediatamente o antes o después de la oración de fin de año. No sé de dónde sacamos que tener atuendo en la ropa interior amarilla será algo que nos ayudará. No sé de dónde, y revise sus bolsillos, sacamos que tener lentejas en los bolsillos iba a traer plata. Y hay algunos que tienen más lentejas que plata. Algunos ya tienen la matica de la lenteja ahí en el bolsillo. Bueno, no sé de dónde hemos sacado también que debemos barrer la casa de para adentro. No me barra para afuera, barra para adentro. Para que no se me escape la prosperidad. O también que mientras barre para adentro, no me barra los pies porque me deja soltera. O viuda. No sé de dónde hemos sacado todo eso. Quizás algunos han dicho, no, pues es que quizás en el primer siglo se daba eso, pero no lo dice. Error. Error, grato error. También como latinoamericanos hemos afianzado muchos, pero muchos agüeros y convicciones que no tienen que ver con la fe. No tienen nada que ver con la fe, pero aún así, tómese a las 6 de la mañana el agüita con yo no sé qué y eso vea bendito. El que madruga, Dios le ayuda. Eso no dice la Escritura, pero madrugue, le ayudará. Es interesante que hemos pensado que bañarse en champaña traerá también algo bueno para nosotros. Quizás no hay plata porque gastó la plata en la champaña con la que se iba a bañar. Quizás. Pero hemos decidido más creer en el bañarse en la champaña que en acercarse a pedir perdón por los errores. Creemos que es mejor comprar espigas para tenerlas en la casita, en un lugar para que atraiga la prosperidad, pero no nos interesamos en hacer una buena administración de nuestros recursos. La espiguita va a continuar en la casa, pero quizás usted está comprando el televisor que no necesita. Cosas que no tienen que ver con la fe en Cristo Jesús. Es evidente que al igual que Juan, los demás evangelios también decidieron y escogieron momentos muy particulares para hablar de Jesús. Y todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos escogieron también un material para hablar acerca de Jesús, de la misma manera que lo hizo Juan. Pero no quiere decir aquí que Mateo, Marcos, Lucas y Juan contengan la totalidad de las palabras que Jesús dijo o de los hechos que realizó Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que Jesús dijo e hizo, que no está escrito, tienen una base en el Evangelio o en el Nuevo Testamento. No podemos creer que Jesús probablemente hizo por allá del barro, cogió y formó un pajarito, sopló y empezó a volar. Porque eso nos lo venden las películas de Semana Santa. Jesús en su adolescencia, cerca al río, sentadito y haciendo el pajarito y después
Y quizás creemos en esas cosas que las películas nos muestran, porque muy probablemente no estamos muy acentuados en lo que la Escritura dice. Pero es necesario que entendamos que lo que no está escrito tiene una base sólida y fuerte en lo que sí está escrito. Es decir, en el Nuevo Testamento y aún en los Evangelios. Por lo tanto, aquello que no está escrito, si fue hecho por Jesús, tienen los siguientes propósitos. 1, que el Padre sea glorificado. Ese era el propósito de Jesús. Y si no está escrito, aún eso aportará a que Cristo sea glorificado. No sé cómo glorificará al Padre ese pajarito que salió a volar. También tiene el propósito de que el Hijo de Dios sea glorificado. Tiene el propósito de que el hombre reconozca su pecado y se arrepienta. Tiene el propósito de que el hombre tenga una relación con Dios y por lo tanto tenga una oportunidad de acercarse a Dios de manera continua, permanente y duradera. Todo lo que no está escrito tiene referencia bíblica y sustento de lo que Dios hizo. Porque recuerden bien, ahí como dice el versículo 30, todo lo que no está escrito se hizo en presencia de los discípulos. Es decir, habían testigos oculares de lo que aún no está escrito. Si entendemos y comprendemos esto, nosotros empezaremos a soltar la sábila de detrás de la puerta. Empezaremos a quitar el vasito de agua también de por ahí, para que recoja las malas energías. O no volvemos a poner la escoba detrás de la puerta cuando se va alguien que no queríamos que viniera. Yo espero que cuando voy a visitarles a algunos de ustedes, no pongan la escoba detrás de la puerta después. Es interesante. Y es muy puntual el hecho mismo de tanto que creemos que al final no creemos en nada. Por eso la pregunta con la que he titulado esta porción de la Escritura es: ¿en qué crees? ¿En qué sigues creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿En algo que no tiene sustento bíblico? ¿O realmente estás creyendo en la palabra del Señor y en el Señor mismo a través de su palabra? Pero si hemos dicho que lo que no está escrito tiene sustento en lo que sí está escrito, entonces revisemos lo que sí está escrito. Y ese es el segundo punto. ¿En qué creemos? En lo escrito. Hemos venido caminando por más de 1 año y medio en Juan. Hemos venido leyendo, aprendiendo, reflexionando y quizás descubriendo cómo Dios nos muestra a Cristo a través del Evangelio. Hemos venido leyendo cada una de las cosas que el Señor ha hecho a través de Cristo Jesús. Y el versículo 31 tiene y contiene elementos muy importantes para nosotros hoy. Léalo conmigo, por favor. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Crean. ¿Crean qué? El Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, o para que al creer, tengan vida en su nombre. Un doble propósito allí en el versículo 31. Para que crean en el ungido. Y esto va directamente en aquellos o para aquellos que para este momento todavía les costaba creer que Jesús era el ungido, era el Mesías.
Porque el Antiguo Testamento traduce Cristo como Mesías. Y el Nuevo Testamento nos lo ha puesto como el Cristo, el ungido. Para que crean que Cristo fue el elegido para venir. Para que crean que Cristo es el Hijo de Dios. Juan está llevándonos a concluir definitivamente en lo que estamos viendo. Y allí nosotros podemos entender varias cosas. Pero una de las que debemos entender es que para que al creer tengan vida en su nombre. No es posible tener vida en el nombre de Jesús si no creemos en Jesús. Es importante, y aquí el orden de los factores, como nos enseñaron, sí altera el resultado. Necesitamos creer para tener vida en su nombre. Por lo tanto, Juan utiliza una fórmula matemática muy buena. Si usted cree en el Hijo de Dios, cree que Jesús es el ungido, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, si usted cree, entonces tendrá vida eterna, vida en su nombre. Samuel Pérez, un estudioso de la Escritura, dice que lo que despierta la fe en nosotros, ojo, lo que despierta la fe en nosotros es oír y leer la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La Escritura producirá en cada uno de nosotros fe. Porque si usted recuerda, la fe es un don de Dios, según lo dice Efesios. Es un don de Dios que se entrega para cada uno de nosotros, para que podamos tener convicción. Y yo quiero que usted me acompañe a Romanos, al capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice de la siguiente forma: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. No, ese es el 9, perdónenme. Muy bien, están atentos, me alegra, estaba probándolos. Bien, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? ¿Seguros? Lean el versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, de Jesús. Identifica muy bien, y claro, Jesús es Dios, y puede traducirlo así otras versiones. Por eso yo les digo que compremos la Nueva Biblia de las Américas, fiel al texto bíblico, fiel a los originales, la palabra de Cristo. Lo que Cristo ha dicho y ha hecho. Lo que Jesús realmente hizo cuando estuvo en medio nuestro. Y si nos quedamos con esto, podría ser romántico para nosotros. La fe viene por el oír las palabras de Jesús. Es muy lindo. Pero tendríamos que leer toda la Escritura para que nos cambie el concepto romántico de este versículo. Capítulo 10, versículos desde el 16 hasta el 21 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, versículos 16 al 21. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz,
y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ya no hay un concepto tan romántico, tan rosa de ese versículo. Ahora nos muestra que la verdad del Evangelio ha salido por toda la tierra. Se ha hecho escuchar la voz del Señor. Y es que ¿acaso de quién hablan los cielos? ¿Acaso no dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de su nombre? Pero decidimos adorar mejor al cielo. O mejor, ¿por qué no adorar a la Pachamama? Adoramos lo creado y no adoramos al Creador. Esta porción de Romanos 10, 16 al 21 nos deja claro que el Señor a quienes no lo buscaban se acercó. Pero es que los que no lo buscábamos eran ustedes y yo. Un pueblo que no se preguntaba por el Señor. Y el Señor decidió acercarse a nosotros en su gloria y su bondad. Pero aún tiene las manos extendidas para un pueblo rebelde. Si recordamos que esa palabra, que Juan 20, 30 y 31, tiene que ver con los judíos, estamos diciendo que sí, los judíos sí oyeron las palabras de Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Allí mismo en Romanos lo dice. No le obedecieron. Versículo 21 de Romanos 10. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día he estado extendiendo mis brazos para abrazar a aquellos que decidan creer, pero el pueblo ha decidido ser rebelde y desobediente. Podemos haber escuchado la palabra del Señor, pero eso no quiere decir que estemos creyendo en el Señor. Podemos venir todos los domingos a escuchar las predicaciones. Podemos estar escuchando los podcasts. Podemos estar escuchando los tiempos de diálogos. Pero eso no significa que realmente usted y yo estemos teniendo fe, estemos creyendo en el Señor. Juan está afirmando en el versículo 31 que la fe será despierta, como lo ha dicho ya Samuel Pérez, pero que la fe es un don que viene del Señor. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Pero si es algo de Dios, ¿cómo nosotros podremos acceder a eso? Y debemos comprender que cuando leemos la Escritura, que mientras creemos la palabra de Dios, se despierta la fe en nosotros y nosotros podemos responder con fe a la revelación de Cristo Jesús en la Escritura. Cuando tú y yo decimos, así es, Señor, es cuando estamos afirmando que lo que la Escritura dice es cierto y es veraz. Hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de visitar una iglesia
Y no les voy a decir el nombre para que no tengan dificultad. Pero lo curioso es que conozco al pastor de esta iglesia, una persona muy reconocida, que ha escrito muchos libros, una persona que tiene mucha autoridad para hablar del Señor. Y era interesante que en la iglesia, cada vez que el pastor decía algo, la iglesia respondía con un amén y aplaudían. Y el pastor me dice, no sabes cuánto lucho con esto. No sabes cuánto lucho, porque no dicen amén a la palabra del Señor, sino dicen amén a mis experiencias. Dicen amén a mis ilustraciones. Dicen amén a algo que no tiene que ver con la palabra del Señor. Amados, cuidémonos, porque amén quiere decir así sea. Y así sea es que el Señor mantenga sus brazos extendidos para abrazarnos como pueblo rebelde y desobediente. Amén quiere decir que el Señor siga extendiendo su gracia para nosotros en la bondad de que nos avive y anime en la fe. Que nosotros podamos entender que cuando hay fe, respondemos a la revelación de Cristo en la palabra de Dios. Que esta fe que es en Cristo Jesús es para salvación, es para salir, es para esperanza, es para libertad, es para estar más allá de lo que quizás nosotros hemos venido haciendo. El Evangelio de Juan nos muestra, es decir, nos describe a Cristo. Pero no es lo único que hace el Evangelio de Juan, porque está bien que nos describa a Jesús, pero el propósito del Evangelio de Juan y del Señor a través del Evangelio no es una descripción de la autobiografía de Jesús. El Evangelio de Juan nos revela a Cristo Jesús. Es decir, permite que nosotros veamos manifiesto a Cristo Jesús para nosotros. El Verbo encarnado que está en Juan 1:14. Que podamos vivirlo en la verdad. El Evangelio de Juan nos permite conocer a Cristo por la descripción que nos da acerca de Él. Pero el Evangelio de Juan nos permite ver a Cristo manifiesto para vivir en la salvación que es a través del Hijo de Dios, del ungido. Nosotros no debemos leer la Escritura como un libro de biografías. Leemos la Escritura para que nos muestre a Cristo Jesús y podamos vivir conforme al carácter de Cristo Jesús. Samuel Masters, pastor argentino y escritor, colaborador de Coalición por el Evangelio, dice acerca de la fe: creer o fe es certeza o convicción. No se trata de un salto a lo desconocido, sino más bien de una respuesta a aquello que nos ha sido revelado, aquello que no vemos, pero que ha sido manifestado para nosotros y que nos llama a la perseverancia. La fe no es como alguien nos lo ha tratado de vender: solo cree y deja que pase. No, es la forma en cómo respondemos a la manifestación misma de Jesús. Es la forma en cómo nosotros podemos decirle al Señor: gracias, Señor, y seguir creyendo en Él y en el Padre. Es que creer en el Evangelio nos ha dado ya esperanza. Al creer en el Evangelio, nosotros tendremos ya las bases para poder caminar en medio de un mundo que no es nuestro mundo, como lo dijo ya Juan.
para comportarnos en un mundo que nos va a odiar. Es que al leer el Evangelio y al creer en el Evangelio, cada uno de nosotros sabrá cómo tomar decisiones a la mejor manera de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan nos ha dado la suficiente ilustración. Nos ha dado las suficientes evidencias. Nos ha mostrado los testigos más particulares que podríamos tener en el escenario de un juzgado. Porque recuerdan, hace varios meses atrás cuando iniciamos, yo les dije que Juan nos mostraba las evidencias en medio de un juzgado, donde en el banquillo de los acusados estaba Jesús y donde nosotros tendríamos el papel de ser los jurados. Y Juan sería alguien que traería las pruebas para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Juan ha agotado todas las evidencias, ha agotado las ilustraciones, también ha agotado todos los testigos. Y ahora nos deja a nosotros también entendiendo que aún los que eran enemigos de Jesús también reconocían que Jesús y la fe en Cristo Jesús no era algo malo. Para quienes vivimos el tiempo de Semana Santa o de la Semana Mayor aquí, logramos identificar que aún Pilato no encontró culpabilidad en Jesús. Que aún los fariseos que querían matarlo, muchos de ellos fueron los que recibieron a Jesús para meterlo en una cueva y darle sepultura. Entonces, hemos visto cómo se ha ido debilitando lo que se ha querido hacer con Dios, con Jesús. Cómo todos han oído, cómo todos han escuchado el mismo mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo se encarnó. Es que Cristo vino a morir por nuestros pecados y fue a la cruz, no porque Él tuviera culpa, sino porque necesitábamos nosotros a alguien que nos justificara delante del Padre. El Evangelio es que Cristo resucitó, como lo ha dicho la Escritura. Es que realmente Él ahora vive y reina por los siglos de los siglos, y que levantará a los muertos juntamente con nosotros para hacer juicio. Eso quiere decir que el mensaje del Evangelio es que Cristo volverá coronado en gloria y en resplandor. ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿Sigues mirando la taza de chocolate después de terminarla? A ver qué te dice. ¿Sigues levantándote con un sueño y diciendo, esto es lo que tengo que hacer? El Señor me habló en sueños. Quizás a ti te habla a través de la Rosa de Guadalupe. Posiblemente tú sigues preguntándote si para la dificultad que tienes debes consultar al indio amazónico. Es que no me caso y esto está raro. Posiblemente tú quieres ir a aquellos lugares donde te ponen las manos en la cabeza y te dicen un secreto. A ver si escucho así la voz de Dios. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Quizás es muy extremo pensar en que yo voy a hacer esas cosas que he dicho, y quizás nos causan aún algún tipo de gracia. Pero tú crees más en ti mismo que en el Evangelio.
yo puedo con este pecado, yo puedo con esta situación difícil, yo puedo con mi casa, yo puedo con mi hijo, yo puedo. No necesito que nadie me diga cómo hacer esto. Quizás tú crees aún que tienes todo bajo control y realmente ya se te salió de las manos. Posiblemente tú estás creyendo que estás seguro porque tienes unos cuantos ahorros en tu cuenta bancaria, o porque tienes un buen trabajo que suple todo lo que necesitas y te sientes seguro en eso y te sientes confiado o confiada en eso. Quizás has depositado tu fe en lo que te dice un librito: las 3 claves para ser feliz, la fórmula matemática para conseguir novio o esposa. Y pones tu fe y buscas todos los días qué es lo que dice el periódico en la parte del horóscopo. Porque es que eso sí está comprobado científicamente. Quizás estás demostrando en lo que crees cuando en tus publicaciones estás montando cosas. Quizás tú tienes fe en que el youtuber salga a decirte qué tienes que hacer para arreglar tu vida. O quieres convertirte en un youtuber a ver si eso te soluciona la vida. Realmente, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿En los pronósticos? ¿Crees en las noticias? ¿O crees en el mensaje de la palabra del Señor? ¿Crees en Cristo revelado y manifestado a través de la Escritura? ¿Crees que Él ha dicho que si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te va a poner? ¿Crees que Él te ha dicho que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura? ¿Crees que el Señor te ha dicho que si quieres ser discípulo de Él, tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle? Ay, es que eso no es tan bonito, no es tan romántico. Es cierto, pero es la verdad del Evangelio. Es la verdad de lo que Jesús ha dicho. El Evangelio tiene el propósito para que mientras creas tengas vida en su nombre. Así lo dice el versículo 31 de Juan 20. Para que al creer, es decir, mientras estás creyendo, mientras caminas en afirmar la verdad del Evangelio en tu vida, tengas vida en el nombre de Cristo Jesús. Mientras lo estás haciendo, podrás tener vida en Él. Antes de esta porción, vemos al Señor manifiesto a un hombre incrédulo. Un hombre que era de los discípulos, pero que decía: no, yo tengo que ver para creer. Y el Señor dice: bienaventurado tú, que sin ver has creído. Tomás está allí. Y el Señor le dice: ¿quieres probar cómo se siente la herida en el costado? Si tú quieres pruebas, te las voy a dar. Después de estos versículos de Juan 20, 30 al 31, vemos las manifestaciones del Señor Jesús para con sus discípulos. El Señor se manifestó a ellos, estuvo con ellos, caminó y comió con ellos después de haber resucitado. ¿En qué crees?
¿En qué crees? ¿Qué necesitas tú hoy para creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué necesitas tú hoy para aceptar al Señor Jesús en tu corazón y entregarle toda tu vida a Él? ¿Plata? ¿Necesitas estabilidad futura? ¿Qué necesitas? Porque estoy seguro que Él se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará a ti para que tú le creas. Solo que debemos entender que la Escritura también dice que no reciben porque no piden conforme al Señor, sino piden para sus propios deleites y placeres. No pides para reconocerle a Él como Señor y Salvador. No pides por la transformación de tu carácter. Quizás no pides para que tu corazón sea menos piedra y más carne. Durante esta semana, a manera de aplicación, identifica aquellas cosas en las que estás depositando tu fe. ¿En qué estás depositando tu fe? Evalúa también. Evalúa en los momentos de felicidad y en los momentos de angustia dónde se están basando tus decisiones. Porque eso habla de lo que crees, el cómo tomas decisiones. Y por último, pide al Señor para que trabaje en tu carácter, para que en todo tiempo tu fe sea puesta y esté en el lugar seguro, en Cristo Jesús. Para que el Señor revele a Cristo a través de su palabra y tú puedas comprender cómo caminar en el colegio, en la universidad, cómo tener buenos amigos, cómo tener relaciones duraderas, cómo proyectarte a un matrimonio, cómo vivir tu matrimonio o la crianza de tus hijos, cuando el Señor se revela a través de su palabra. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, creyó y Patrick fue enlistado. Juan nos escribió y ahora nosotros debemos tomar una decisión de creer en Jesús para que seamos enlistados en sus filas para la eternidad. Por un momento, inclina tu rostro y cierra tus ojos. No te distraigas con nada de lo que aquí sucede. Piensa. Sé crítico contigo mismo. ¿En dónde está puesta mi fe, Señor? ¿A quién le estoy creyendo?